En nuestros episodios anteriores hablamos de reyes, imperios y guerras, de ciudades que dominaron el mundo y cayeron en el olvido. Pero hoy hacemos algo diferente. Hoy nos adentramos en el mundo invisible de Mesopotamia, el mundo de sus dioses, sus monstruos, sus héroes y sus leyendas. El mundo que los antiguos mesopotámicos usaron para explicar el origen del universo, la creación del ser humano y el misterio de la muerte. Y lo que descubriremos es asombroso. Muchas de las historias que conocemos hoy, del diluvio universal, del paraíso perdido, de la creación del hombre a partir del barro, tienen su origen en estas tablillas de arcilla escritas hace más de 4000 años, antes que la Biblia, antes que la mitología griega, antes que cualquier otra tradición escrita conocida. Esto es desde el origen. Para entender los mitos de Mesopotamia, primero hay que entender cómo veían el mundo sus habitantes. La religión en Mesopotamia era politeísta. Adoraban a múltiples dioses y diosas, cada uno asociado con aspectos específicos de la naturaleza, la vida cotidiana y la sociedad. Esta civilización es clave para entender al resto de Occidente, pues influyó tanto en la mitología hebrea como en la mitología griega, mitologías que influyeron plenamente en el mundo occidental. Los mesopotámicos creían que los dioses habían creado a los seres humanos con un único propósito: servirlos. Los humanos existían para construir templos, ofrecer sacrificios y alimentar a los dioses con sus oraciones. A cambio, los dioses protegían las cosechas, enviaban la lluvia y mantenían el orden del cosmos. Era un pacto sagrado entre lo humano y lo divino. Sus dioses más importantes formaban una jerarquía celestial: Anu, el dios del cielo; Enlil, el señor del viento y las tormentas; Enki, el dios de la sabiduría y el agua; e Inanna, la diosa del amor y la guerra. Sobre todos ellos, una fuerza primordial que existía antes que los propios dioses: el caos. Y ese caos tenía un nombre: Tiamat. Antes de que existiera el cielo y la tierra, antes de que tuvieran nombre, y carecer de nombre equivalía a no existir, solo había dos fuerzas primordiales: Tiamat, principio femenino, madre de todo lo que existe, representada con el mar como las potencialidades del caos primigenio, también descrita como dragón, hembra. Tiamat se unió con Apsu, el principio masculino y el agua dulce, y dieron nacimiento a los dioses y los animales. Pero los nuevos dioses eran ruidosos y perturbaban la paz de sus padres. Apsu decidió destruirlos. Uno de los dioses jóvenes, Ea, el dios de la magia, se anticipó y mató a Apsu mientras dormía. Tiamat, enfurecida por la muerte de su esposo, creó un ejército de monstruos: serpientes gigantes, dragones, hombres escorpión y demonios. Los puso bajo el mando de Kingu, su nuevo consorte, y declaró la guerra a los dioses. Ninguno de los dioses podía enfrentarla, hasta que apareció Marduk, el joven dios de Babilonia. En la épica babilónica Enuma Elish, Marduk derrota a Tiamat, la diosa del caos, y crea el mundo a partir de su cuerpo. Esta historia simboliza la victoria del orden sobre el caos. El cuerpo de Tiamat acabó partido a la mitad por Marduk. De su mitad superior se creó el cielo y de su mitad inferior la tierra firme. Sus lágrimas se convirtieron en las nacientes del río Tigris y el Éufrates, dentro de los cuales florecieron las antiguas civilizaciones mesopotámicas. De un monstruo del caos nació el mundo. De su destrucción surgió la vida, una de las metáforas más poderosas de la historia humana. Pero el mundo estaba vacío. Los dioses necesitaban quien les sirviera,
quien construyera sus templos y les ofreciera sacrificios. Entonces Enki, el dios de la sabiduría, tuvo una idea. La sangre de Kingu, el general derrotado de Tiamat, se esparció y de ella nacieron los humanos. La sangre del vencido mezclada con arcilla daría forma al primer ser humano, nacidos de la sangre de un dios caído y del barro de la tierra, mitad divinos, mitad terrenales, creados para servir pero dotados de inteligencia. Esta historia de la creación del ser humano a partir del barro aparecerá siglos después en el Génesis bíblico, en la mitología griega con Prometeo y en decenas de tradiciones culturales alrededor del mundo. Mesopotamia no solo inventó la escritura, también inventó las historias que el mundo nunca olvidaría. Entre todos los seres divinos de la mitología mesopotámica, ninguno ha capturado tanto la imaginación moderna como los Anunnaki. Anu, también conocido como An en el panteón sumerio, era el dios del cielo y el señor de los cielos. Su consorte fue Antu y de su unión nacieron los Anunnaki, los jueces de los muertos. En los textos sumerios más antiguos, los Anunnaki eran los grandes dioses del panteón, los hijos de Anu, los señores del destino. Eran quienes decidían el futuro de los seres humanos, quienes juzgaban a los muertos y quienes mantenían el orden del cosmos. Pero hay algo más en los textos que ha fascinado a investigadores y aficionados por igual. En algunas tablillas sumerias, los Anunnaki son descritos como seres que bajaron del cielo a la tierra, que enseñaron a los humanos la agricultura, la escritura y la arquitectura, que gobernaron directamente sobre los hombres antes de designar reyes humanos. La Lista Real Sumeria, uno de los documentos más fascinantes de la antigüedad, menciona reyes que gobernaron durante decenas de miles de años antes del diluvio, reyes cuya longevidad solo puede explicarse, según los textos, por su origen divino. ¿Eran los Anunnaki simplemente los dioses de una religión politeísta o algo más? Los textos no dan una respuesta definitiva, y ese misterio es precisamente lo que los hace tan fascinantes. Enlil era el dios del viento, las tormentas y el aire, el señor que separó el cielo de la tierra en los tiempos del origen, y era también el dios más temido del panteón mesopotámico. Según los textos sumerios, en un momento de la historia primordial, los seres humanos se habían multiplicado tanto que su ruido y su bullicio no dejaban dormir a los dioses. Enlil, furioso, decidió que la humanidad debía ser destruida. Primero envió plagas, luego sequías, luego hambrunas. Cada vez, el sabio dios Enki encontraba la manera de advertir a los humanos y ayudarles a sobrevivir. Hasta que Enlil tomó la decisión más radical de todas, un diluvio universal, una inundación que cubriría toda la tierra y borraría a la humanidad de la existencia. Pero Enki tenía un favorito entre los hombres, un hombre justo y sabio, y en secreto le susurró al oído lo que estaba por venir. La historia del diluvio universal es quizás el mito más importante de la humanidad, y su versión más antigua no está en la Biblia, está escrita en tablillas de arcilla sumerias con más de 4000 años de antigüedad. El elegido por Enki tenía diferentes nombres según la versión del mito. Ziusudra en los textos sumerios, Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, pero su historia es siempre la misma. El dios le advirtió en secreto del diluvio que se avecinaba. Le ordenó construir una gran embarcación. Le dijo que subiera a ella con su familia y con animales de cada especie. Las aguas cubrieron la tierra durante días. Todo ser viviente pereció. Y cuando las aguas por fin bajaron, la embarcación encalló en una montaña. El hombre envió pájaros a explorar la tierra. Cuando el pájaro no regresó, supo que había tierra firme,
descendió de la embarcación y ofreció sacrificios a los dioses. Enlil, al ver que un humano había sobrevivido, primero se enfureció, pero luego, convencido por Enki, perdonó al superviviente y le otorgó la inmortalidad. Esta historia, escrita en Mesopotamia siglos antes que el Génesis bíblico, contiene elementos casi idénticos a la historia de Noé. La advertencia divina, el arca, los animales, los pájaros exploradores, la montaña, el sacrificio final. No es una coincidencia, es historia viajando a través del tiempo. Y llegamos al héroe más grande de la mitología mesopotámica, el protagonista del poema épico más antiguo de la humanidad, Gilgamesh. Gilgamesh fue rey de Uruk, una de las primeras grandes ciudades de Sumeria. Los textos lo describen como 2/3 divino y 1/3 humano, dotado de una fuerza y belleza sobrehumanas. Era poderoso, era valiente, pero también era arrogante y abusaba de su poder sobre el pueblo. Los dioses, para calmarlo, crearon a su igual, Enkidu, un hombre salvaje criado entre los animales con la fuerza de 10 hombres. Enkidu y Gilgamesh se enfrentaron en combate. Ninguno pudo vencer al otro, y de esa batalla nació la amistad más grande de la literatura antigua. Juntos, realizaron hazañas legendarias. Derrotaron al gigante Humbaba, guardián del bosque de los cedros. Mataron al toro celestial enviado por la diosa Inanna. Pero los dioses cobraron su precio. Enkidu enfermó y murió. Y Gilgamesh, por primera vez, sintió el miedo a la muerte. Obsesionado con encontrar la inmortalidad, emprendió un viaje al fin del mundo. Cruzó las aguas de la muerte. Encontró a Utnapishtim, el único ser humano al que los dioses habían concedido la vida eterna. Utnapishtim le reveló el secreto, una planta mágica en el fondo del océano que restauraba la juventud. Gilgamesh la encontró, pero en el camino de regreso, una serpiente se la robó. Gilgamesh regresó a Uruk con las manos vacías, sin inmortalidad, solo con la sabiduría de haber buscado lo imposible. Y entonces comprendió que la inmortalidad no estaba en vivir para siempre, estaba en las obras que uno deja en el mundo, en las murallas que construyó, en las historias que otros contarían de él. Una lección que resuena con la misma fuerza hoy que hace 4000 años. Entre todos los dioses de Mesopotamia, ninguno era tan complejo ni tan fascinante como Inanna, conocida como Ishtar en la tradición acadia. Era la diosa del amor y de la guerra, de la fertilidad y de la destrucción, de la belleza y del poder. Una dualidad que la hacía la más humana de todos los dioses. Su mito más célebre narra su descenso al inframundo, el reino de los muertos gobernado por su hermana Ereshkigal. Inanna descendió a las profundidades de la tierra, cruzando 7 puertas. En cada puerta debía despojarse de una prenda o joya de su poder divino. Llegó al inframundo desnuda y sin poderes. Ereshkigal la mató y colgó su cadáver de un gancho, pero Enki envió 2 seres mágicos a rescatarla. Rociaron su cuerpo con el agua y el alimento de la vida. Inanna resucitó. Este mito del descenso y la resurrección de una diosa, escrito hace más de 4000 años, anticipa temas que aparecerán siglos después en otras tradiciones religiosas del mundo. Inanna fue quizás la primera gran diosa de la historia humana, y su historia, la primera historia de muerte y resurrección jamás escrita.
Mesopotamia nos dejó algo más que mitos. Nos dejó símbolos que aún hoy forman parte de nuestra cultura cotidiana sin que lo sepamos. El ojo del mal, uno de los amuletos más utilizados en el mundo moderno, tiene su origen en las creencias mesopotámicas de hace más de 5000 años. Los antiguos sumerios creían que ciertas miradas podían transmitir energías destructivas y usaban amuletos con forma de ojo para protegerse. Las 11 criaturas de Tiamat fueron derrotadas por Marduk, quien conservó imágenes de ellas para conmemorar su victoria. Estas imágenes fueron ampliamente utilizadas por la gente de Mesopotamia en conjuros mágicos y para protegerse del mal y las fuerzas del caos. Los dragones, los toros alados, los hombres escorpión de la mitología mesopotámica viajaron a través del tiempo y las culturas, transformándose en los dragones medievales europeos, en los grifos de la mitología griega, en los querubines de la tradición bíblica. Mesopotamia no solo inventó la historia, inventó el imaginario del mundo. Y así llegamos al final de este viaje por el mundo invisible de Mesopotamia. Sus mitos nos enseñaron que el caos precede al orden, que los seres humanos fueron creados para algo más que sobrevivir, que incluso los más poderosos no pueden escapar de la muerte, y que la verdadera inmortalidad está en las historias que dejamos. Estas leyendas viajaron a través de milenios y culturas, se transformaron en la Biblia, en la mitología griega, en los cuentos que aún hoy contamos a nuestros hijos. Cada vez que alguien habla del diluvio universal, de un héroe en busca de la inmortalidad, de una diosa que desciende al inframundo y resucita, está repitiendo, sin saberlo, una historia que comenzó en Mesopotamia hace 4000 años. La tierra entre dos ríos no solo fue la cuna de la civilización, fue la cuna de la imaginación humana. En los próximos episodios seguiremos explorando esta fascinante región del mundo antiguo, sus gobernantes más legendarios, su arte y arquitectura, la vida cotidiana de sus habitantes y el papel extraordinario de la mujer en estas civilizaciones. Mesopotamia tiene mucho más que contarnos y nosotros mucho más que descubrir. Suscríbete al canal para no perderte ningún episodio y si este video te aportó algo, compártelo. La historia merece ser contada. Esto es Desde el Origen y la historia apenas comienza.